Segundo libro de Crónicas, capítulos 4 al 6. Seguramente a lo largo de tu vida te han dicho muchas cosas, incluso de más, y luego no se han llevado a cabo. Por lo tanto, el título de este episodio es ¿Haces lo que dices? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque en el capítulo de hoy veremos un ejemplo de alguien que sí que hace lo que dice. Entonces, empezando por el primer capítulo, aquí Salomón aún sigue construyendo cosas para el templo, va organizando, se van nombrando los materiales. Y una curiosidad de este capítulo es que cuando se refiere al altar, la palabra en hebreo, o sea, esta Biblia está traducida del hebreo originalmente. Entonces, la palabra a la que se refería, que aquí se traduce como altar, realmente se traduce como lugar de sacrificios. Dicho esto, en el versículo 19, algo interesante que decir es que Salomón hizo todos los objetos que había en el templo de Yahvé. En mi caso, esto me impresionó y dice mucho de cómo era Salomón, ya que este trabajo se lo podría haber dejado a otras personas, pero no, decidió hacerlo él mismo. Sí que es verdad que había muchísimas personas ayudándole a construir ese templo porque Salomón solo no hubiese podido, pero aún así Salomón sí que quiso aportar y trabajar para el templo de Yahvé. Esto sería en resumen el capítulo 4. Ahora, en cuanto al capítulo 5, aquí hablan del traslado del arca. Traen el arca de la alianza a el sitio donde estaba el templo. ¿Y por qué? Vamos a ver, el arca era el elemento más importante del templo. Este arca lo que simboliza, por si acaso te has perdido el libro de Éxodo y estás empezando por aquí, por alguna casualidad, o por si no lo sabes, simboliza la presencia de Dios. Por lo tanto, hasta que ese arca no estuvo en el templo de Yahvé, no se abrió. ¿Qué decir de este capítulo? Bien, pues la ciudad de David vuelve a indicar que es Sión, que se realizaba la fiesta del mes séptimo y que en el arca solamente se encontraban las 2 tablas de Moisés, es decir, las tablas que Moisés escribió en el monte de los 10 mandamientos. Ahí estaban los 10 mandamientos. Pero algo curioso que decir de aquí es que generalmente dentro del arca se encontraba estas tablas junto con una vasija de oro con maná y la vara de Aarón. Pero estas 2 últimas cosas no estaban, solamente estaban las tablas de Moisés. No se sabe qué sucedió con lo demás. Yo la verdad que a mí me sorprende aún que esté la tabla de los mandamientos, porque es que la arca la llevarían mareadísima porque primero lo tenían los israelitas, luego se la quitaron, luego la volvieron a retomar. No sé, estuvo por tantos sitios que es un gran logro que haya llegado con las tablas de Moisés. Por lo tanto, aquí ya dice que Dios toma posesión del templo y cuando el arca ya es traída, como que van todos alabando y cantando a Yahvé. Y aquí habla de los cantores. Vale. Y ellos dicen que iban todos a la vez. Y algo que me he dado cuenta es que la Biblia te dice muchas cosas directamente, pero también te dice otras muchísimas más indirectamente. Y es que para que esos cantores hiciesen su trabajo correctamente, detrás había una organización. Debían de coordinarse también y prepararse, ensayar, practicar. Pero sobre todo lo más importante es que tuvo que haber comunicación, porque para llevar a cabo algo tan grande con tantísimas personas, porque aquí indica que eran muchísimos cantores, entonces detrás de ahí hay un gran trabajo que aquí no lo indica, pero que tú vas extrayendo conforme vas leyendo. Si te fijas mucho, porque si lo lees por encima o vas rápido, es muy difícil que te des cuenta de todos estos pequeños detalles. Así que dicho esto, en el versículo 13 indica el por qué alababan a Dios.
porque estas personas estaban alabando a Dios y ellos mismos te responden, ellos alababan a Dios porque es bueno y porque eterna es su misericordia. Entonces, en el versículo 14 dicen que la nube, que Dios se representaba como una nube y también como columna de fuego. Es decir, esto viene de Éxodo, cuando los israelitas estaban en el exilio, estaban huyendo de Egipto, y decía que Dios los acompañaba durante el día con una nube y durante la noche con una columna de fuego. Entonces esto viene desde allí. Y dice que al aparecer esta nube, la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Es decir, que esta nube generalmente también estaba representando esa presencia de Dios, de que Dios estaba allí presente. Y pasando al último capítulo de hoy, que es también realmente importante, es el discurso de Salomón al pueblo, donde al tener concluido toda su obra, o casi concluida porque ya estaba el arca ahí dentro, él va comunicando al pueblo cómo se siente, cómo ha actuado Dios, lo agradecido que está él, la alabanza que le da al Señor, esa oración que hace. Entonces aquí empieza diciendo: Yahvé ha cumplido por su mano lo que dijo. Aquí ya os estoy respondiendo a esa pregunta que os he hecho al principio. Os he dicho, hay alguien que sí que cumple todo lo que dice. Además de este capítulo he extraído que Dios es un Dios de acciones, no de palabras. Es decir, Dios promete, pero Dios hace eso que promete, no se queda la promesa en el aire. Entonces es muy importante esto, porque nosotros somos humanos y, por ejemplo, cuando empecé con la Biblia yo pensaba que me la iba a terminar en un año, que iba a ser todos los días un episodio, pero al final, por X o por Y, no se pudo, porque de repente se me vino a la cabeza hacer otra temporada, se me presentaron exámenes, trabajo, y hay veces que pues ponerse a grabar, a mí me gusta grabar bien un episodio, estudiarlo bien y transmitíroslo como yo lo estoy sintiendo. Entonces, cuando quiero hacer las cosas bien y con calidad, pues eso toma un tiempo. Pero entonces yo, por ejemplo, eso que dije de en un año, pues no pudo ser. Pero en cambio Dios sí que lo hace. Dios, si te dice, imagínate, un año es un año. Si Dios prometió esto a David, Dios estaba cumpliendo, Dios estaba obrando y el pueblo estaba siendo consciente de todo esto. Así que, tras dejar claro que Yahvé cumple sus promesas, que Yahvé es fiel, ahora pasamos a un apartado que es la oración personal de Salomón, donde me gustaría comentaros que aquí indica dos formas en las que él se ponía para orar. Y recordaos que esto es el Antiguo Testamento, que no es algo que tiene que ser así porque, quiero decir que las cosas han ido cambiando, aún queda mucha Biblia por recorrer y estamos hablando de otras culturas. Entonces, que tengáis claro esto, el contexto. ¿Qué dos formas? Primero, él dice que se puso en pie y extendió las manos, y la segunda forma es que se arrodilló y extendió sus manos hacia el cielo. Como podéis observar, en las dos formas que tuvo, extendió las manos hacia el cielo. ¿Y qué significa extender las manos? Esto simboliza un gesto de entrega, apertura y recepción. Y os voy a compartir a modo resumido qué es lo que más destacaría de esta oración. En primer lugar, en el versículo 14 está admitiendo, está reconociendo que no hay un Dios como Yahvé. Entonces aquí sacamos que Dios es único. También en este mismo versículo dice: guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón. Es decir, Dios es fiel. Y en el versículo 15 lo vuelve a reconocer, mantiene la promesa. Y el siguiente versículo, que es el que más destacaría de estos tres, es: cumple con su mano lo que con su boca prometió.
que aquí es donde yo saqué que era un Dios de hechos, aunque realmente esto nos lo muestra a lo largo de estos 3 capítulos y yo creo que de toda la Biblia hasta ahora. Lo que pasa es que es como os comentaba, con los hechos estos que indirectamente, si no te fijas, no te das cuenta, pues hay que estar atento, hay que estar vigilante. Y si no, pues ya estoy aquí para iros avisando de lo que me voy dando cuenta y voy aprendiendo. Y en el versículo 16 os quiero compartir que esto es algo que aún estoy tratando de entender. ¿Por qué? Os lo voy a explicar un poco. Pide que mantenga su promesa y se cumpla su palabra. Esto es Salomón. Salomón aquí le dice que mantenga esa promesa que hizo y que lo cumpla. Y aquí en el estudio he visto que Dios promete y nosotros nos apropiamos de esa promesa. Además, he leído que Dios se glorifica cuando utilizamos su promesa. Es decir, y lo que yo tengo duda aquí es, vale, Dios te hace una promesa, pero entonces cuando tú estás orando y le dices que guarde esa promesa, claro, es que puede ser como 2 partes, porque la primera parte está en que estás reconociendo y confiando en Dios de que esto se va a cumplir y que se acuerde, pero por otra parte es como, se lo estoy diciendo porque creo que no se acuerda, entonces parece desconfianza. No sé, es la pregunta que yo me planteo aquí y que esto me está costando un poco de entender, pero pues poco a poco iré estudiando más y cuando tenga la respuesta os aseguro que lo diré como me ha ido sucediendo a lo largo de toda la temporada y creo que de todas, no solo de esta, sino en todos los episodios si descubro algo os lo comento. Y en el versículo 20 le dice Salomón a Dios, que día y noche tus ojos estén abiertos. Y sobre todo pide que escuche. Y esto nos lleva al siguiente apartado, que es la plegaria en favor del pueblo, donde aquí se ve esa oración que hace Salomón por todos en general. Y realmente esta oración es muy completa porque no se deja a nadie. Y la resumiría en una palabra que vuelve a ser escucha. En la mayor parte de esta oración dice escucha, escucha Señor, escucha. O también dice mucho escucha y perdona. Entonces, otras cosas a destacar, en concreto un par de cosas, es que habla mucho de la justicia y de que Dios conoce el corazón de los seres humanos. Dice, tú, el único que conoce el corazón de los seres humanos. Además, destaca muchísimo el que Dios acoge a todas las naciones, es decir, ese templo no se construía para los israelitas únicamente, sino que también era para los demás. Dios nos acoge a todos, seamos lo que seamos, vengamos de donde vengamos, te acoge a ti, te acoge a mí, acoge al prójimo. Entonces, siempre estás a tiempo de dejarte abrazar por Él. Y con esto espero que hayas visto a alguien que sí que cumple con aquello que dice y que demuestra con sus actos que ese es Dios. Te aseguro que Él nunca te va a fallar, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Él siempre cumple sus promesas. Espero que os haya gustado este episodio, que hayáis aprendido. Muchas gracias por escucharme una vez más y nos vemos en el siguiente episodio. Que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.